Bienvenidos, queridos estudiantes, a su clase de lenguaje. El tema del día de hoy es la oración, clasificación y partes. Junto con este tema desarrollaremos la guía número 2 correspondiente al tercer periodo. Partamos del concepto de lo que significa oración. Es un conjunto de palabras ordenadas de manera que tengan sentido completo. La oración está formada por un sujeto y un predicado, es decir, toda oración tiene una estructura interna. El sujeto es de quien se habla en la oración y muchas veces el agente de la acción del verbo. Y el predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se quiere decir del sujeto. Es decir, el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. En otras palabras, es quien realiza la acción del verbo. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. En él siempre está presente la forma verbal, uno o más verbos. ¿Cómo podemos encontrar el sujeto de una oración? El sujeto lo podemos identificar preguntándole al verbo quién o quiénes. Por ejemplo, los alumnos estudian poco. ¿Quiénes estudian? Respuesta, los alumnos. Los alumnos se convertirán en el sujeto de esta oración. Algo que tenemos que tener muy claro es que el sujeto es de quien se habla en la oración y que este sujeto puede ser expreso o estar omitido. En el caso del sujeto expreso, podemos tener en cuenta esta oración. Los niños alegres están contentos. El verbo es están. Para este caso entonces preguntaríamos, ¿quiénes están alegres? El sujeto serían los niños y nos está mostrando que ahí está el sujeto, que es expreso, lo podemos ver. En cambio, en el caso de estar omitido, no está presente en la oración. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos de paseo a la playa. El sujeto está omitido. ¿Quiénes van? El verbo es vamos, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes van a la playa? No sabemos quiénes van, pero si analizamos, estamos hablando que nosotros somos los que vamos a la playa. Ahí podemos ver que este sujeto está omitido. También existen sujeto simple y sujeto compuesto. El sujeto simple es el que tiene un solo núcleo. Ejemplo, el gato botó el jarrón. En el sujeto compuesto es el que tiene más de un núcleo. El ejemplo, el perro y el gato pelean. Ahora hablemos del predicado. El predicado corresponde a lo que se dice del sujeto. Tengamos en cuenta este ejemplo. La alumna estudia mucho cada día. ¿Qué es lo que hace esa alumna? ¿Qué es lo que se refiere a la actividad que desarrolla esta niña? Entonces corresponde a que estudia mucho. Esta parte es el predicado. Veamos estos ejemplos, sujeto y predicado. El sujeto es la parte que nombra. Podemos buscarla con el interrogante quién. Y el predicado corresponde a la parte que cuenta, que hace. En el ejemplo, las ranas comen insectos. Las ranas son el sujeto. Comen insectos, el predicado. La mesa ocupa poco espacio. ¿Quién? La mesa, entonces corresponde al sujeto. ¿Qué hace? Ocupa poco espacio, corresponde al predicado. Los niños juegan fútbol. ¿Quiénes? Los niños, corresponden al sujeto. Por el contrario, juegan fútbol, corresponde al predicado porque nos está dando una respuesta de lo que hacen esos niños. Practiquemos, trabajemos un poco. Une cada sujeto con su predicado para crear una frase. Los niños del colegio siempre hacen los deberes. Mi mejor amiga es la mejor del mundo. El perro del vecino casi nunca ladra. En la farmacia regalan mascarillas. Clasificación de las oraciones. Existen 3 formas de clasificar nuestras oraciones o las oraciones. El primero es desde el punto de vista de la actitud del hablante, es decir, tenemos que tener oído para escuchar muy bien
cómo habla la persona que nos quiere comunicar o la oración que nos quiere dar a conocer. El segundo es según la cantidad de verbos que puedan existir dentro de la oración. El tercero es de acuerdo con la estructura del predicado y que estas pueden ser de varias formas. Hablemos de la primera, que corresponde al punto de vista del hablante. Estas pueden ser enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, desiderativas, dudativas. La cantidad de verbos nos habla de una oración simple o una oración compuesta y que estas pueden ser coordinadas, subordinadas o compuestas. Y la última, que corresponde a la estructura del predicado, nos habla de oraciones reflexivas, transitivas, recíprocas, pasivas, impersonales, copulativas, intransitivas. Para nuestra clase del día de hoy trabajaremos solamente lo que corresponde al punto de vista de actitud del hablante y la cantidad de verbos. Hablemos de las oraciones que pueden ser simples y compuestas. Las oraciones simples solo tienen un solo verbo. Ejemplo, el enamorado quiere a su amada. Hoy el sol estaba muy fuerte. Ella baila en la noche. Los que aparecen resaltados con amarillo corresponden a los verbos. Es decir, en nuestra oración solamente aparece un solo verbo. Para las oraciones compuestas, nos referimos a aquellas que tienen a dos o más verbos y que de esta forma dan estructura a una oración más extensa. Por ejemplo, cuando estábamos en la playa, la marea subió demasiado. Allí aparecen dos verbos, estábamos y subió. El verbo estar y subir. El siguiente, revisando las tareas, encontré diferentes respuestas. Revisar y encontrar son los verbos, es decir, encontramos dos verbos dentro de esta oración. Presta mucha atención. Las clases de oración según la actitud del hablante se dividen en 6 tipos. La primera se llama enunciativa. Informa un hecho, una idea o un pensamiento. Ejemplo, ayer visitamos el Museo Arqueológico. Hoy iremos a donde la abuela. Mañana nuevamente estaremos en el colegio. Interrogativas. Preguntan sobre algo. Suelen ir entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿ya viste esta película? ¿Ya hiciste tus tareas hoy? ¿Tienes listo el uniforme para mañana? Exclamativas. Expresan una alegría, sorpresa, miedo, van entre signos de admiración. Ejemplo, iremos todos a París. ¿Qué miedo tengo al ver ese animal tan feo? Imperativas. Estas expresan una orden o un mandato. Ejemplo, firme usted el recibo de la compra. Traiga usted urgente el documento. No olvide cerrar la puerta al salir de casa. Ahora, oración dudativa. Expresa una duda. Suele empezar por palabras o expresiones como quizás, tal vez, de pronto, aunque. Ejemplo, tal vez vayamos en avión. Quizás ese no era mi número. Tal vez piensa en mí por la tarde. Otro tipo de oración se llaman oraciones desiderativas. Expresan un deseo. Ojalá vuelvas pronto. Ojalá tenga la oportunidad de verte. Deseo que se cumplan todos tus sueños. Trabajemos un poco haciendo uso de los diferentes tipos de oración. Une las oraciones según la respuesta correcta. Me preguntó si sabía hablar inglés. Esto corresponde a una oración de carácter interrogativa porque se encuentra en medio de dos signos de pregunta. ¡Qué suerte que tienes! Es una oración de carácter exclamativa porque está en medio de dos signos de admiración. Me gustaría que escucharas. Corresponde a una oración desiderativa. Quizás no sea suficiente con esta explicación. Es una oración de carácter dudativo. Recuerda que inicia con la palabra quizás.
Está cansada de mirar el mismo paisaje. Corresponde a una oración de carácter enunciativo. Practiquemos un poco. Elige la opción correcta. Luis es calvo. No es interrogativa porque no está en medio de signos de pregunta. No es negativa porque no la antecede la palabra no. No es exclamativa porque no está en medio de dos signos de admiración. Por tanto, es una oración afirmativa. No tengo 10 años. No es interrogativa porque no está en medio de signos de pregunta. Tampoco es afirmativa porque inicia con la palabra no. No es exclamativa porque no está en medio de signos de admiración. Por tanto, decimos que es una oración negativa. ¿Quieres jugar conmigo? No es una oración negativa, tampoco lo es afirmativa, ni mucho menos exclamativa porque no está dentro de signos de admiración. Por el contrario, está en medio de signos de pregunta. Entonces podemos decir que es una oración interrogativa. Pronto volveremos al cole. No es una oración negativa, tampoco lo es afirmativa, mucho menos es interrogativa. Debemos observar que está en medio de dos signos de admiración, por tanto corresponde a una oración exclamativa. Practico lo que aprendí. En esta guía vas a encontrar unas actividades muy especiales que te ayudarán a reforzar los conocimientos adquiridos. Recuerda tener en cuenta las claves. Las claves aparecen en los cuadritos de color verde. Entonces vas a completar las oraciones teniendo en cuenta los cuadritos que aparecen allí. Las clases de oraciones y tienes que tener en cuenta si corresponde a la palabra clasificar, actitud, número u oraciones. Lo mismo sucede con las siguientes oraciones. Debes de tener muy en cuenta que la palabra que escojas debe darle sentido a cada una de las oraciones para que de esta forma nuestra respuesta sea correcta. Para esta actividad debes ubicar en el rectángulo al frente de cada oración qué tipo de oración es, si es interrogativa, si es enunciativa afirmativa o si es enunciativa negativa o exclamativa. Allí solamente vas a registrar I, A, N o E. No vas a tener que escribir la palabra completa, ten en cuenta las siglas que aparecen en los recuadros de color azul. Nunca vayas a olvidar tener muy en claro los signos de admiración, los signos de pregunta. Manos a la obra. La primera actividad corresponde a relacionar. En esta actividad debes trazar una línea y unir el tipo de oración con su respectivo ejemplo. Segunda actividad, completar. Complementa las oraciones con la palabra correcta. Tercero, trabajar en el libro entre textos, semestre B, ten en cuenta la página que aparece en tu guía. Cuarta actividad, construcción, crear oraciones según la actitud del hablante. Quinto, relacionar, unir con una línea los sujetos con los predicados correctos. Sexto, no puedes dejar de lado la parte más importante, tu autoevaluación. Estos son los dos últimos pasos y son necesarios para tener en cuenta que nuestra actividad sea una de las mejores. Bendiciones, muchos éxitos y ánimo.